¿sí? Ahí vamos a ir siguiendo ese orden que nos propone este estudio bíblico. Los líderes del reino. Quiero que podamos comenzar este estudio con una pregunta para que pensemos cómo se mide el éxito primero que todo. ¿Cómo podemos medir el éxito nosotros? El mundo nos habla, ¿verdad?, de el éxito económico, quizás, del éxito familiar, el éxito profesional. Y este pensamiento incluso llegado a la iglesia se ve en éxito en cantidad, ¿verdad? Cantidad de miembros, cantidad de actividades, ¿sí? Números, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos medir el éxito nosotros? ¿Cómo se ve el éxito desde el punto de vista bíblico? ¿Cómo podemos entenderlo nosotros? Si alguien tiene 10 segundos para responder. De la misma manera como lo mencionaba la escritura, por más necesidades, aflicciones, momentos de prueba, de lucha que tengamos como seres humanos, cuando realmente estamos tomados y aferrados a la mano del Señor y sabiendo que su voluntad siempre va a ser perfecta, ese gozo no se puede ir de nuestra vida y nos ayuda a vivir tranquilos. A vivir tranquilos en cierta medida, como bien pedía oración con mi hijo, aún independiente de uno pensar como ser humano que a lo mejor se puede perder dentro del conocimiento y del amor que uno tiene hacia Dios y del amor que Él le entrega a uno en realidad, por la misericordia y la gracia solamente, eh, podemos vivir, como usted decía, tranquilos porque Él al final de cuentas es Dios soberano, va a hacer como quiere y sabemos que siempre su voluntad, tal como dice la Escritura, es buena, agradable y perfecta. Aún así, como bien decía, si mi mamá, por ejemplo, independiente, como bien decía la hermana, tiene una mente rara con respecto al Evangelio, y si ella se llegara a perder, entre comillas, que es lo que uno no desea, eh, tal vez en el último instante de su vida uno no está ahí como para que uno realmente diga, se puso a cuenta en el último segundo, en el último suspiro de su vida, se puso a cuenta con Dios y Dios permitió esa entrada triunfante a las bodas junto con Él. Entonces, eso solamente lo vamos a ver reflejado allá y bueno, es una pregunta que siempre nos hace tal vez si nos vamos a conocer o nos vamos a conocer, pero en definitiva si Dios nos lleva a eso, a conocernos, va a ser una alegría espectacular de que en ese instante en donde tanto tiempo uno pasó orando por su salvación, verla ya va a ser magnífico, va a ser algo realmente, no sé, no tengo palabras para explicarlo realmente, pero es eso, más que nada, la convicción de que Dios siempre está con nosotros, nos lleva a vivir tranquilos. El éxito entonces no tiene nada que ver con lo que el mundo nos dice, ¿verdad? No hacer nuestra voluntad, sino que hacer la voluntad del Señor. Ese es el verdadero éxito, ¿no es cierto? Sabiendo que nos espera una herencia, ¿verdad? ¿Qué se entiende por liderazgo? ¿Cómo ve el mundo el liderazgo? ¿Lo ve igual que el Señor o lo ve distinto? Lo ve distinto, ¿verdad? Claro, el mundo es el líder es aquí arriba, los demás están debajo y obedecen, ¿no es cierto? Pero es ese liderazgo el que el Señor nos enseña a nosotros. Él mismo dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Dice ahí en Mateo. Pero no será así entre vosotros. El que quiera ser líder, ¿verdad? Tiene que servir. Por eso yo le mostraba al principio que esto se trata de los líderes del reino, pero estos líderes tienen un apellido, que son líderes siervos del reino. No es un liderazgo como el que el mundo nos muestra, sino que es el liderazgo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. ¿Sí? Entremos a ver y quiero que tengan este pequeño texto como un resumen que nos deja súper claro de qué se va a tratar y de qué se trata toda la carta a Timoteo.
Se lo voy a leer para que usted lo recuerde y lo medite y lo vaya masticando un poquitito. El verdadero evangelio, en contraste con las falsas enseñanzas, siempre conducirá a la piedad en sus oyentes. Y esa piedad es especialmente visible en nuestras relaciones dentro de la iglesia local. Esto no lo escribí yo, lo escribió el autor de este estudio, pero claro, qué importante esto que está diciendo. El evangelio, en contraste con la mentira, con la falsa enseñanza, el evangelio produce algo distinto. Produce piedad, produce santidad, produce crecer en el conocimiento del Señor. Y eso, dice el autor, es especialmente visible ¿dónde? Aquí, donde estamos reunidos, en nuestra iglesia, en el trato entre nosotros, en las relaciones entre nosotros. Entonces el evangelio transforma, ¿verdad? No es un mensaje que escuchamos solamente una vez y después lo olvidamos, sino que es un mensaje que constantemente debemos estar recordando. No escuchamos el evangelio y lo creímos alguna vez, sino que lo creemos constantemente como una fe continua, ¿verdad? Puesta en acción constantemente. Recordemos esta frase porque esto resume todo lo que vamos a ver. Epístolas pastorales. La semana pasada vimos Filipenses, ¿verdad? Con nuestro hermano Álvaro. Hoy día nos toca ver Timoteo, primera de Timoteo, y primera de Timoteo está dentro de las epístolas paulinas, ¿verdad? Y dentro de este subgrupo tenemos las epístolas pastorales, que son principalmente estas dos. Primera y segunda de Timoteo, ¿no es cierto? Y Tito, que son estos dos receptores, pastores, ¿no es cierto?, que recibieron estas dos cartas. ¿Y de qué se tratan estas epístolas pastorales? Lo resumo en dos palabritas. Primero, pastorado. Tienen que haber líderes que sirvan en la iglesia, que enseñen y que edifiquen a los hermanos, pero también se trata del pastoreo, de cómo nosotros somos enseñados y cómo nosotros aplicamos eso que estamos escuchando constantemente. El autor dice, como miembros de una iglesia debemos vivir y crecer bajo el cuidado de los líderes de la iglesia, tanto del pastorado, ¿verdad?, como el pastoreo, ¿verdad? Primera de Timoteo, hay varios datos. Primero, sabemos que el apóstol Pablo murió aproximadamente, ¿verdad?, el año 67 después de Cristo. Según eso podemos entender que Primera de Timoteo fue escrita en un breve periodo de tiempo después de su primera encarcelación, ¿verdad? Aproximadamente en los años 62, 64. El autor directamente de este estudio proponía el año 60 como el año en que se escribió esta carta. ¿Sí? Pero más allá del año exactamente, entender que fue en un periodo de libertad después de su primer encarcelamiento. De las tres cartas, ¿no es cierto? Primera de Timoteo es la más larga, por eso dice extensión. En cuanto a extensión, es la más larga, es la más detallada, donde encontramos más información. ¿Cuál es el contexto específico? La iglesia de Éfeso. Vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo envió a Timoteo a Éfeso a pastorear. ¿Qué estaba pasando en este lugar? Dos cosas súper importantes. Primero, si me acompañan al capítulo 1, versos 3 al 7, dice ahí que había un movimiento judaizante. Esto es lo que estaba pasando en el contexto. Verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. ¿Se dan cuenta? Ellos promovían la ley, pero ni entendían ni lo que hablan ni lo que afirman. Después dice en el verso 8 que la ley es buena, ¿no es cierto?, si se usa legítimamente, pero Pablo está diciendo, estas personas están ocupando la ley
para enseñar, pero ellos ni siquiera la entienden ni saben lo que están enseñando. ¿Sí? Ahí nos encontramos con una influencia. Y también nos encontramos con que este mismo grupo promovía el ascetismo. Verso 1 al 5 del capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense las palabras que ocupa el apóstol. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Se da cuenta? Tratar de buscar la santidad por medio de cosas externas, de abstenerse, de tratar del duro trato del cuerpo, como lo dice Pablo también en otra de sus cartas. ¿Sí? Ellos promovían estas dos cosas, era una especie de legalismo, ¿verdad? Judaizante, con ascetismo. Y resulta que Pablo ya se lo había advertido. Pablo ya lo había advertido. Si van conmigo a Hechos 20, él justamente ya lo había advertido a esta misma iglesia. En Hechos 20, del 17 al 30, dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Él llamó a todos los ancianos, ¿verdad? Y les advierte en el verso 28 al 30, él les dice, por tanto, mirad por vosotros, está hablando a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Se dan cuenta? Una influencia externa, pero también dice, punto seguido, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La influencia externa y estos mismos ancianos o líderes de las iglesias se iban a desviar, siguiendo doctrinas de demonios, como lo dice en 1 de Timoteo. Entonces ese es un poco el contexto que está pasando en esta carta, en Éfeso. La iglesia influenciada por estos dos movimientos que eh, eran llevados a cabo por líderes de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribir? Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ese es el propósito. Otra versión dice, Reina Valera 2015, cómo te conviene conducirte en la casa o familia de Dios. Cómo te conviene conducirte. Y la NBI lo dice más claro, cómo hay que portarse. Esta traducción. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cómo debe ser el orden en la iglesia? ¿Cómo debe ser la estructura de la iglesia? ¿Cómo debe ser el trato entre los hermanos? Y fíjense lo que él termina diciendo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Qué es lo que es la iglesia? Es columna y baluarte de la verdad. Una frase que podría resumir esto es el correcto comportamiento del pueblo de Dios en la casa de Dios para honrar a Dios y que Él sea glorificado. Nuestro comportamiento finalmente glorifica a Dios. Cómo nosotros como iglesia interactuamos, nos relacionamos, finalmente glorifica a Dios. No podemos, hermanos, dividir estas dos cosas, ¿verdad? Lo que creemos, ¿no es cierto?, en nuestra cabecita de cómo vivimos finalmente. La vida práctica realmente demuestra si el Evangelio está actuando en nosotros o no. Vamos a ir viendo un bosquejo, como les decía. No avanzó, no sé si va a ser algo. Ahí sí. Punto número 1. Ustedes tienen su bosquejo ahí al reverso para que lo vayan siguiendo. Y fíjense cómo Pablo trata a Timoteo. Eso es muy, muy interesante porque él le dice en el verso 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandamiento de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hay dos personas solamente que reciben
título de parte de Pablo, que es Timoteo y Tito, a las dos personas que él le escribe, verdadero hijo en la fe. Entonces, ¿quién es este Timoteo? ¿Cómo es que Pablo lo trata de esta manera? Y hay un verso que vimos la semana pasada en Filipenses que revela mucho de quién es este Timoteo y nos va a hablar del verdadero éxito, del verdadero liderazgo, que eran las preguntas que yo hacía al principio. Filipenses 2, 19 al 23, ahí también está proyectado. Dice así, Filipenses 2, 19 al 23. Pablo le dice a los filipenses: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Fíjense todo lo que dice en estas cortas frases de Timoteo. Él dice: a nadie tengo del mismo ánimo, y esto se puede traducir como de la misma alma. Había una unión espiritual entre estos hermanos. Él dice: y que tan sinceramente se interese por vosotros. Era un interés de corazón, su alma, su corazón, un interés genuino, se podría traducir también. Después dice que no busca lo suyo propio, sino lo de Cristo. Fíjense su mente también, cómo lo llevaba a buscar de manera consciente, no lo suyo propio, sino lo de Cristo. Y después dice que ha servido conmigo, y esto se puede traducir que sirvió como esclavo, perdón. Ha servido como esclavo conmigo, se podría traducir. Entonces vemos que de la misma alma, genuinamente de corazón, ama a sus hermanos, busca lo que es de Cristo y ha servido como un esclavo. Y eso nos habla de su actitud de entrega y de sacrificio. Ese es Timoteo, a quien Pablo le escribió. Podemos dar más datos de él. Él era de Listra, ¿verdad? No era de Éfeso. Y él se convierte en el primer viaje misionero de Pablo. Y eso lo podemos ver en Hechos 16, del 1 al 5. Lo pueden ir anotando. Y él es hijo de padre griego y su nombre significa uno que honra a Dios. ¿Ya? Y madre judía. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 1, 5. Eh, Pablo se refiere a él como su hijo en la fe o hijo amado. Eso lo podemos ver en esos pasajes. Y al parecer el sentimiento que Pablo revela en estos versos era mutuo. Si me acompañan a 2 de Timoteo, dice los primeros versos 3 y 4 del capítulo 1. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, le dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Se dan cuenta eh, la unión que había entre estas dos personas, el corazón de Timoteo? Cómo compartieron cárceles, cómo compartieron lágrimas, cómo compartieron sufrimientos. Verso 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahí tenemos más información de Timoteo. Y aquí nos revela quiénes fueron las causantes, entre comillas, de esto, ¿verdad? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje. Eso lo vemos en Hechos 16, 1 al 5. Y al parecer Timoteo era bastante joven cuando fue escrita esta carta. Dicen los autores que cuando se convirtió en el primer viaje de Pablo, él tenía alrededor de 20 años, era un jovencito, y que ya 15 años después que fue escrita esta carta, debería tener alrededor de 40 años. Todavía seguía siendo joven. ¿Ya? Y hay un atributo que podríamos llamar débil carácter. Entre comillas lo puse ahí. Y quiero mostrarles esto para que lo vayamos viendo. Fíjense cómo
A lo largo de la carta, Pablo alienta constantemente a Timoteo. Él le dice, por ejemplo, si me van siguiendo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versos 6 al 16, está esta larga porción que lleva por título Un buen ministro de Jesucristo, donde, si me van siguiendo, fíjense en los verbos que le va diciendo, fíjense en el mandato que le da a Timoteo. Él le dice en el verso 7, desecha las fábulas profanas, ejercítate para la piedad. Después seguimos avanzando. Verso 11, esto manda y enseña, le dice. Sé ejemplo de los creyentes en el verso 12. Entre tanto que voy, verso 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Verso 16, ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. Se dan cuenta que en esta porción él lo alienta constantemente, ¿sí? Y podríamos hablar de que Timoteo tenía un débil carácter, al parecer. Después dice, sigamos viendo el capítulo 5, versos 21 y 22. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Se dan cuenta cómo lo alienta constantemente? Capítulo 6, verso 11 al 14. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Fíjense cómo lo alienta. Mas tú, hombre de Dios, dice en el verso 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Eso podría traducirse como agárrate de las promesas que has recibido, ¿verdad? Agárrate de esa vida eterna que nos ha sido revelada. Entonces vemos constantemente cómo Pablo alienta a Timoteo y termina diciendo, verso 20 del capítulo 6, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. ¿Se dan cuenta? Lo alienta, lo alienta, lo alienta constantemente. Algunos hablan que era porque él era de un débil carácter, como dice ahí, pero la lucha que él tenía enfrente era dura. Tenía una posición dura. Si Timoteo no hubiera tenido el carácter para hacerlo, Pablo no lo hubiera enviado, ¿verdad? Sigamos avanzando. No sé si hay comentarios antes de seguir avanzando. 10 segundos para comentar algo, antes que nos pille el tiempo. Yo tenía dos cosas en mente, una tal vez más trivial y otra que comentar respecto a mucho. Lo primero es que, así como alguna vez hablábamos de que los libros que se escribieron, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento en dos versiones, primero y segundo, no como decimos primera y segunda, primero de Reyes, primero y segundo de Reyes. También las cartas a Timoteo son a Timoteo, no son de Timoteo, porque son escritas por Pablo a Timoteo. Entonces tenemos primera carta a Timoteo. Eso es bien trivial, bueno, pero de repente vale la pena por lo menos comentar. Lo segundo, respecto del carácter particularmente de Timoteo, hay una diferenciación que se hace en teología respecto de la personalidad y del carácter. Nuestro carácter finalmente es lo que nos vamos formando o deformando en nuestra vida hasta que llegamos a los pies de Cristo. Y de ahí nuestro carácter comienza a ser cambiado. Es decir, todas aquellas cosas que no tienen que ver con el carácter de Cristo. Sin embargo, en el caso de Timoteo, aparentemente su problema más bien era de personalidad. Y la personalidad diferencia del carácter es la forma en que Dios nos ha hecho y que nos diferencia a unos de otros. Algunos son más histriónicos, otros más calladitos, ¿cierto? Algunos son más alegres, otros también un poquito menos demostrativos. Y me acordaba a propósito de eso, de lo que Pablo habla cuando envía a Corinto a Timoteo con la carta y les pide
no sé si lo va a leer más adelante. No, solamente decir que ahí en el capítulo 16, verso 10 le dice: si llega Timoteo, miren que esté con ustedes sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor igual que yo. O sea, primero le advierte, y luego le dice: por tanto, nadie le tenga en poco, más bien encamínenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Timoteo no iba a ir a hablarle fuertemente, tal vez como ellos lo necesitaban. Entonces Pablo les dice: no lo traten mal, trátenlo con cariño. Tal vez él les va a decir algunas cosas de parte mía que no le van a gustar, pero ustedes no abusen de él, por decirlo así. Entonces la diferencia que tenía, que no es un problema, respecto de Tito, por ejemplo, que ya lo veremos, es su personalidad. Solamente eso. Interesante porque ahora que menciona eso, justamente leyendo comentarios, algunos decían que él incluso físicamente podía ser más débil, ¿no es cierto? Más menudito, más delgado, quizás no tener una apariencia que pueda ser como que demuestre, ¿verdad?, autoridad. Y Pablo también le dice: por tus constantes enfermedades, ¿recuerdan? O sea, quizás él físicamente era débil, podríamos pensar eso. Así que eso solamente quería comentar. Muchas gracias. Ahí atrás. Adelante. Uno más trivial. Comentarios triviales, por favor. No, a propósito de la primera pregunta, de lo del éxito, creo que este Timoteo, así como lo describe para el mundo, sería que es alguien no tan exitoso. Porque alguien más débil, que se enferma, que tiene, no sé, una personalidad o un carácter, que al final no demuestra como mucha... No demuestra como ser un líder, por así decirlo, para como el mundo lo quiere. Yo creo que hoy día queda como ejemplo a los cristianos como alguien exitoso porque es un ejemplo. Y si nuestro estándar es Cristo y sabemos que no podemos alcanzar ese estándar, lo que Dios, su misericordia nos dejó son humanos, pecadores, a los que podemos seguir. Y yo creo que a muchos les gustaría ser siempre que nos parecemos más a Cristo, que más exitosos. Y es de ese versículo que bien conocido, que dice en Mateo 4, no tengan poco tu juventud. Ese es un versículo que siempre saca mucho de contexto, que lo usan los jóvenes, no tengan poco tu juventud. Tenía 40 años, y estaba haciendo la iglesia, entonces está grandecito. O sea, en ese sentido, para nosotros querían también ser más, bueno, como siempre están pastorales, estos hombres que son irreprensibles, que querían ser cristianos, y que si se parecen más a Cristo son dignos también, y no responsabilidad también. Así es, gracias, hermano. Efectivamente, si hablamos de éxito, Timoteo fue alguien exitoso. Si hablamos de liderazgo, Timoteo fue un líder, siervo, ¿verdad? Sigamos avanzando. Ahí sí. El bosquejo sigue avanzando y en el capítulo 2 nos encontramos con una confrontación. Ustedes conocen que Pablo no anda mucho con rodeos, ¿verdad? Y va directamente al hueso. ¿Qué es lo que hace Pablo? Le encarga a Timoteo, ¿verdad?, que corrija, que reprenda a estos falsos maestros que estaban enseñando, falsa doctrina. Y eso lo vemos desde el verso 3 en adelante, como les leía recién, ¿verdad? Este movimiento judaizante que utilizaban la ley, ¿no es cierto?, para enseñar algo distinto al evangelio del Señor. Pablo insiste a Timoteo que él corrija esto. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Fíjense qué es lo que hace Pablo. Él les dice, fíjense, síganme desde el verso 12. Después que él corrige este legalismo, este movimiento judaizante, ¿verdad? Él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad.
Él le dice, corrige a estas personas que están enseñando todas estas mentiras, que se las dan de doctores de la ley, que saben tanto. Repréndenlo, están enseñando algo que está equivocado. Y él se pone como ejemplo a sí mismo de un corazón duro que fue transformado. ¿Por qué? Por el Evangelio. Fíjense en el verso 14 como lo dice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces le está insistiendo, predica algo que tenga poder. Predica el Evangelio. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si el Evangelio, dice Pablo, me pudo transformar a mí, a mi duro corazón, que era perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que todos deben recibir y esa es la palabra digna de ser recibida por todos, el Evangelio. El Evangelio es el que tiene poder. Después Pablo, después de ponerse él como ejemplo, ¿verdad? De que el Evangelio actúa en el corazón, que actúa en su corazón endurecido, él vuelve, ¿verdad? A encargarle que corrija a los falsos maestros, y eso lo hace en los versos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estas dos personas al parecer eran líderes también de la iglesia. ¿Sí? Aquí nos vamos a encontrar con que Pablo enfatiza mucho cuál es el carácter del verdadero líder. ¿Y por qué? Porque los líderes de Éfeso no estaban cumpliendo con lo que debían hacer. Por eso que en el capítulo 3 nos vamos a encontrar con que él pone el estándar de quiénes deben ser líderes. Hablamos de lo que Pablo le está corrigiendo, ¿verdad? A Timoteo, que él corrija en la iglesia. Y él le dice, esto debes enseñar. Entonces yo le hago la pregunta a ustedes, si alguien quiere comentar, ¿qué debería enseñar un líder siervo? ¿Qué debería enseñar un líder siervo? Si hay algún comentario. La sana doctrina. La sana doctrina. ¿Respuesta correcta? El Evangelio. Sana doctrina. Si pensamos hoy día en la iglesia, ¿verdad? Tradicional, cualquier iglesia que nosotros podamos conocer, ¿qué se predica? ¿Qué es lo que se hace? Se escoge un verso por aquí, por allá, ¿verdad? Se acomodan todos estos versos en base a lo que yo sé, ¿no es cierto? Y le doy una hora, le doy un formato, versos por aquí, por acá, y se omiten, ¿verdad? Temas, se omiten temas que son importantes. ¿Sí? O en lo que uno está viendo ahora, que se está acomodando al hombre, a las necesidades del hombre. Por todos lados, o sea, en todo el mundo, no solamente aquí, que las iglesias están acomodándose y reestructurando declaraciones de fe para dejar entrar, no, porque antes de aquí, antes de allá, ya no existe el pueblo que se sigue, etcétera, no solamente quien haya tratado de saber, propio, a su acomode. Todo tan distorsionado que ya no está siendo solamente acomodado para la conveniencia del hombre que es serlo. Sí. Se enfatiza, ¿verdad?, en este evangelio que soluciona los problemas. Tengo un problema familiar, Dios lo va a solucionar. Tengo un problema económico, Dios lo va a solucionar, ¿verdad? Y como si esos fueran los problemas o el problema principal que tenemos. ¿Sí? Se deja de lado el evangelio que dice que estamos muertos en pecado, ¿verdad? Que somos culpables ante Dios y que necesitamos un mediador. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Y esto es súper importante porque aquí nos vamos a dar cuenta que la doctrina, lo que se enseña es muy importante, porque si se está enseñando esto constantemente, ¿verdad? Este evangelio emocional o de la prosperidad o de que Dios va a solucionar tus problemas,
¿A qué hombres o a qué personas vamos a atraer a la iglesia? A personas carnales, ¿verdad? Que andan buscando esto. Y para que esas personas se mantengan en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Seguir dándoles lo mismo, ¿verdad? Dándole esta dosis semanal de emoción y de música fuerte y de sentimentalismo, no sé, llámelo como usted quiera. Pero eso es lo que está ocurriendo. En contraste, ¿qué debería enseñar un líder siervo, un verdadero líder? La sana doctrina, el evangelio, todo el consejo de Dios, ¿verdad? No omitir nada, no omitir nada. Y eso es lo que Pablo le enfatiza a Timoteo. Predica la palabra, predica el evangelio, corrige las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque la vida va a ser transformada. Y eso lo muestra el capítulo 2, o el capítulo 3, o el capítulo 2, perdón. El evangelio va a transformar vidas. ¿Recuerdan la frase del inicio? Las falsas enseñanzas no provocan nada, pero el evangelio hace que crezcamos en piedad. Y Pablo, nos dice cómo se va a ver esto en la iglesia. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 3, donde leía yo al principio, donde se nos exhorta a orar por las autoridades, no para que les vaya bien en sus propósitos, sino que para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Después habla de la autoridad en la iglesia, del verso 8 al verso 15, donde habla de las mujeres principalmente. Si usted se va a dar cuenta, si usted lee esta carta, le pega una leída así rápida, se va a dar cuenta que muchas veces menciona a las viudas, a las mujeres. Algo estaba ocasionando esta falsa enseñanza en la iglesia, que había un desorden, que se estaba adulterando el correcto orden y la autoridad que Dios había establecido. Llegamos después al capítulo 3, donde Pablo establece los requisitos. ¿Se dan cuenta? Él dice, no le permito, quiero que los hombres hagan esto y asimismo las mujeres se comporten de esta manera. No quiero que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio sobre el varón, ¿no es cierto? Y después dice palabra fiel y llega a hablar ahora de los obispos, de los ancianos, ¿verdad? Estos son los requisitos. Porque los ancianos que estaban aquí enseñando falsa enseñanza estaban desviando la iglesia, estaban desordenando la iglesia. Y aquí nos menciona esta porción de los requisitos de los ancianos, ¿verdad? Y también más adelante nos ponen los requisitos de los diáconos, del capítulo 3, verso 8 al 13. ¿Y cuál es el objetivo? Y esto es lo importante, y esto es lo que, bueno, todo es importante, pero con esto quiero que cerremos este tercer capítulo. ¿Cuál es el objetivo? La conducta apropiada en la casa de Dios. Cómo la iglesia se conduce, cómo la iglesia se ordena, no es un tema menor. ¿Sí? No podemos hacer esta separación, ¿no es cierto?, entre lo que creemos por un lado y cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo nos ordenamos dentro de la iglesia. Esto va de la mano. Esto va de la mano. El verso que les leía al principio, capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una manera entonces como debemos conducirnos en la iglesia. No es como nosotros creamos, ¿verdad? No es como yo piense que debe ser lo mejor, es como él ya se lo dijo explícitamente a Timoteo, ¿verdad? De esta manera, estos son los requisitos. ¿Quiénes deberían tener autoridad entonces en la iglesia? ¿Quiénes deberían tener autoridad? Pensando en esta porción que Pablo nos deja, ¿verdad? Donde nos describe, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra es interesante porque es la misma palabra que ocupa el Señor cuando le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. O sea, no hay manera de entrar en el reino de los cielos si no nacemos de nuevo. Por lo tanto, no hay manera de que alguien entre en el obispado si no es irreprensible. ¿Se dan cuenta lo importante que es?
¿Quiénes deben ejercer o quiénes deberían tener autoridad? 10 segundos también. Alguien irreversible. Exacto. Fíjense que es interesante porque estos líderes no son más que cualquiera de nosotros, o no deberían ser más que cualquiera de nosotros. Fíjense los requisitos que él establece. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, podría ser lo único diferente, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Es algo a lo que todos deberíamos aspirar, algo que todos deberíamos mostrar. No está hablando de un super líder, ¿no es cierto? Está hablando de alguien común y corriente, con un carácter que ha sido transformado, ¿verdad? Pura, solamente requisitos de carácter. Las mujeres no pueden tener autoridad. Claro. en la iglesia. Verso 12, ¿verdad? Del capítulo 2. No permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque y fíjense el argumento que pone, se va al Antiguo Testamento, no es algo cultural, no es algo del contexto, ¿no es cierto? Como dicen algunos, no es algo de la época o de la iglesia puntual, porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, el orden del Señor al crearnos establece un orden de autoridad, que no tiene nada que ver con el valor, como lo hemos visto, ¿verdad? En el estudio de roles, no tiene que ver con que seamos más valiosos, o seamos mejores, o tengamos más capacidades. Tiene que ver con un orden establecido. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fíjese, el autor decía algo muy, muy interesante. Dios, el hombre y la mujer, ese es el orden, ¿verdad? Que Dios propone. ¿Y qué pasó en el huerto? Satanás, la mujer se somete a Satanás y el hombre se somete a la mujer. ¿Se dan cuenta cómo se altera completamente el orden? ¿Por qué? Porque Adán no asumió, ni Eva, ¿no es cierto?, que fue engañada, asumieron completamente sus roles, ¿verdad? Entonces, hablamos de hombres con un carácter transformado por el Señor. Y fíjense que el énfasis no está puesto en las tareas, no dice mucho de las tareas, de lo que tiene que hacer, no habla de su carácter. Pero hay una porción que yo les leí en un momento que nos revela un poquitito de quiénes son estas personas. Y se los voy a leer, está ahí en Hechos 20. Hechos 20 del 17 me parece, a ver, lo voy a buscar mejor para no equivocarme. Hechos 20, cuando Pablo llama a los ancianos, es muy interesante esta porción porque nos da tres palabras que nos revelan un poco quiénes son estas personas. Él dice en el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y esta palabra ancianos en el original es presbúteros. Presbútero se traduce como anciano y esto nos muestra un poco que deben ejercer liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Esta palabra nos muestra que debe ejercer liderazgo. Más adelante en el verso 28 del mismo capítulo 20, él dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esta palabra es episcope en el original y tiene que ver con alguien que debe rendir cuentas de las personas que están bajo su cuidado. Y él sigue hablando y dice en el verso 28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa palabra apacentar es la palabra poimen en el original, que tiene que ver con pastorear, mostrando que debe alimentar y proteger al rebaño. ¿Se dan cuenta? En esta porción nos revela quiénes son estas personas y cuáles son algunas de sus funciones, ¿verdad? Ejercer liderazgo, supervisar la iglesia y alimentar a la iglesia. Estas tres palabras. Recuerdo el objetivo, el conducirse correctamente en la iglesia, el orden en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Los ancianos estaban fallando, estaban enseñando doctrina errada. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Había desorden. ¿Sí?
Sigamos avanzando. Capítulo 4. Identificación de las falsas enseñanzas y el verdadero evangelio. ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Nos dice Pablo en el capítulo 4. Él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta? Ese es el origen de esta enseñanza. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Fíjense que estas personas estaban prohibiendo casarse, dice Pablo aquí. Y resulta que también decía que las viudas en otra porción no querían casarse. Las viudas jóvenes, él dice que quiero que las viudas jóvenes se casen. Entonces se dan cuenta que lo que estaban enseñando estaba teniendo una influencia sobre la iglesia. Y después le habla a Timoteo y le dice esa porción que yo les leí al principio, ¿verdad? Capítulo 4, del 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vuelve a alentar a Timoteo en esta labor que era difícil. Es el capítulo 4. ¿Cómo identificamos estas falsas enseñanzas? Primero tienen un origen, que son doctrinas de demonios, el legalismo, ascetismo, ¿verdad? Como lo decía al principio. Pero el buen ministro de Jesucristo desecha estas cosas, como lo dice el verso 7 del capítulo 4, ¿verdad? Y enseña el Evangelio. Capítulo 5, nuevamente, la vida según el Evangelio, parte 2. Aquí en mi versión lleva por título Deberes hacia los demás. Y Pablo nos enseña que debe haber un trato respetuoso entre los miembros de la iglesia. Pablo nos enseña que debemos honrar a las viudas. En el contexto era un tema súper importante, ¿verdad? Había un tema de una lista donde eran puestas, y él les dice que no sean puestas todas las viudas, sino la que verdad es viuda, la de verdad es viuda, sea puesta en esta lista. Honrar a las viudas que en verdad lo son, le dice en el verso 3. Honrar a los ancianos, le dice en el verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Se dan cuenta? Porque habían ancianos que gobernaban mal. Estamos hablando de líderes aquí. Y algo totalmente contra cultura, le dice en el capítulo 6, verso 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Fíjense la enseñanza que estaba haciendo Pablo, cómo lo radical del Evangelio. Lo radical del Evangelio que les pedía aquí en el contexto a los que estaban bajo la esclavitud, ¿verdad? Que tuvieran a sus amos dignos de todo honor. Y el mundo hoy día, ¿qué nos dice? Rebelión, rebélate, ¿no es cierto? No te sometas. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio transforma realmente las vidas? El verdadero Evangelio transforma las vidas. Tanto en el trato, ¿verdad? En la honra, en honrar a los ancianos, a nuestros líderes que ejercen bien su liderazgo, ¿verdad? Y en honrar hoy día podríamos hablar de nuestros jefes, que a veces igual no son como tiranos. Pregunta, ¿cómo deberíamos vivir y relacionarnos mutuamente entonces en la iglesia? En el punto 3, en el bosquejo, que es un poco diferente, no lo que he ido siguiendo por capítulo. Para que lo tengamos claro, que yo lo bosqueo para arriba y para abajo, porque tiene un orden distinto, pero a propósito de la pregunta es lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos vivir y relacionar mutuamente en la iglesia? Sí. Que habla ahí precisamente del capítulo 5 de lo que relatabas, y la manera en que estas relaciones deben darse entre los diferentes componentes de la iglesia. Eso me llama la atención, porque la iglesia es diversa, tenemos diferentes realidades, y el Señor así lo ha determinado, y en esa diversidad nos complementamos. Eso es lo que el Señor
hace cuando reúne a su pueblo en una iglesia local. Y eso tiene alto valor, alto valor. Y yo cuando voy conociendo a mi hermano, más creo que eso es una realidad, uno lo va palpando. Por eso los tiempos de convivencia son importantes. Entonces, me llamaba la atención lo que pone el folleto que dice, respecto a relacionarnos, habla de generaciones y el género, respecto del capítulo 5, versos 1 y 2, donde la instrucción que Pablo le da a Timoteo es respecto de la forma como debe hablarle a los mayores versus a los más jóvenes, a los hombres versus a las mujeres también. Y cómo esa sensibilidad principalmente es un mensaje para el pastor o para el pastor, ¿cierto? Tiene que hacerse realidad. Uno no puede tratar a las personas de la misma manera. Los mayores tienen un respeto más que los jóvenes. Uno puede amonestar a un joven de una manera tal vez un poco más directa, pero a un anciano no es tan así, que se reprende como un padre. ¿Cierto? Uno puede hablarle a un papá y decirle, mira, estás equivocado en esto, pero decirlo de otra manera, distinta. Y lo mismo respecto de los hombres y las mujeres. Incluso dice que a las jóvenes también que las trate como hermanas. Con toda pureza. Con toda pureza, ¿cierto? Que no haya una relación incorrecta desde el punto de vista del trato espiritual, que también hay que cuidarlo mucho. Entonces, eso es importante recalcarlo aquí porque nosotros somos todos diferentes. Tenemos gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, casados, solteros, en fin, en diferentes situaciones. Entonces, que saquemos una lección de esto, que la iglesia, para que pueda crecer armónicamente, para que pueda cumplir su rol, requiere que estas relaciones mutuas, ¿cierto?, sean prudentes, sean con cuidado y sean en amor. Así sí, me saqué ese verso, pero sí, tiene toda la razón. Ahí está la respuesta de la pregunta. ¿Cómo deberíamos vivir y relacionarnos mutuamente? Ahí están, capítulo 5, versos 1 y 2. Ese es el trato que debería haber, ¿verdad? Y también con el amor que debemos tenernos y tener mayor concepto del otro que de mí. Entonces, de esa manera nos respetamos y nos amamos más. Sí, lo que aprendíamos la semana pasada. Lo mismo, todo apunta a lo mismo, ¿verdad? Todo apunta a lo mismo, la humildad que veíamos. Vamos a seguir 5 minutos y vamos a terminar para no seguir la próxima semana. Veamos la última parte. Pablo nuevamente, capítulo 6, confronta a los falsos maestros. ¿Se dan cuenta como Pablo, este no es un tratado teológico profundo? Timoteo conocía la teología de Pablo. Timoteo era conocedor, pero es un trato práctico, de que la vida práctica debe reflejar este conocimiento. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Del 2 al 21 es esta confrontación y confronta primero a los falsos maestros y la avaricia. Ahora entendemos por qué estas personas se estaban desviando de la enseñanza, ¿verdad? Para recibir su recompensa monetaria probablemente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo la carta nos va revelando cosas de lo que estaba pasando? Pero le dice a Timoteo, que él sea distinto. Leamos un poquitito ahí del 11 al 16, esta porción, que es la última gran exhortación que le hace. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De la avaricia, ¿verdad? De las falsas enseñanzas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Encargo a los ricos. Versos 17 y 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras, les dice. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, lo mismo que le decía a Timoteo. No se fundamenten en su riqueza, sino que echen mano de la vida eterna, de la herencia eterna que vamos a recibir. Y la última exhortación que hace Pablo a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las
profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y lo más importante, la gracia sea contigo. Sin esa gracia, Timoteo no hubiera podido hacer nada, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, ir cerrando esta revisión, abuelo de pájaro, que hicimos de la carta, Timoteo era un líder exitoso, fue un líder exitoso, ¿sí? Según los parámetros de Dios. Según los parámetros de Dios, no los parámetros del mundo. Como conversamos, él aparentemente era débil físicamente, su personalidad quizás no lo acompañaba mucho, pero ante Dios fue un líder exitoso. ¿Por qué? Porque obedeció y permaneció hasta el final, ¿verdad? Y cuando hablamos de líderes, todos estamos llamados a ese mismo carácter, hermano. No estamos hablando aquí de que nuestros pastores, ¿verdad?, deben ser de esta manera y nosotros por acá abajo, ¿no es cierto? Sino que todos estamos llamados a lo mismo, a ese carácter humilde, a ese carácter transformado de entrega, de obediencia, en el servicio que Dios requiera de nosotros. Hemos entendido que no todos van a ser líderes, no todos vamos a hacer lo mismo, todos somos distintos dentro de la iglesia, pero todos estamos llamados a servir en lo que Dios tenga para nosotros, ¿verdad? Y quiero recordarle esto, que nos vayamos con este pensamiento. Antes de finalizar, el verdadero evangelio en contraste con las falsas enseñanzas. Piénsenlo, el verdadero evangelio por este lado siempre conducirá a la piedad en sus oyentes. Las falsas enseñanzas por este otro lado no conducen a nada, conducen a la impiedad. Y esa piedad que el evangelio nos lleva es especialmente visible en nuestras relaciones dentro de la iglesia local. Si el evangelio está siendo predicado desde aquí adelante, ¿verdad? Si nosotros constantemente lo recordamos, lo estudiamos, lo aplicamos a nuestra vida, eso va a ser evidente en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Amén. ¿Algún comentario final, hermanos? Antes de despedirnos. Porque no entendía su soberanía, ni sabía de soberanía, ni de juicio, solo de Dios de amor. Entonces, cuando venía la prueba, yo me quejaba todo el tiempo y le echaba la culpa al Señor. Y también, por otro lado, siento pena porque hay personas en mi corazón que desearía que entendieran estas cosas porque son creyentes y no las entienden y pasan por estas cosas. Y ahí uno ve y dice, pucha, ¿y la iglesia? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no entienden estas cosas? Uno entiende que a lo mejor no se les está enseñando en profundidad. Y no es que yo diga, hoy somos la mejor iglesia. O sea, yo amo mi iglesia. Y en ningún caso me siento mayor que el resto, pero igual me da pena eso. Me da pena que haya personas que no logren comprender o tengan una imagen distorsionada de Dios y que ganas de decirle, oye, que lo entiendan, que tengan la convicción de que cuando me para su corazón, porque con ese evangelio que decía que no hay paz, no hay felicidad, porque no todo el tiempo estás bien, no todo el tiempo vas a sanar y que quieres que sane. A veces la voluntad de Dios no es lo que queremos. Entonces, es vivir feliz y más encima algunos en que la salvación se pierde y eso es peor así. Porque todo el tiempo la estarías perdiendo porque siempre fallamos. En realidad para mí esto es como de verdad es un regalo, una paz tremenda saber que este es mi Dios. Así que darle gracias nomás al Señor porque realmente no tengo palabras. Creo que lo dijo todo, ¿verdad? Oremos, hermanos, para despedirnos dándole gracias al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos meditar en su palabra, Señor, porque ese corazón duro, tal como el apóstol Pablo lo mencionaba, ¿verdad?
fue transformado, hemos sido transformados, Señor, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por algo bueno en nosotros, Señor. Hay gratitud en nuestros corazones, Señor, porque podemos entender un poquitito más de estas cosas, Señor. Ayúdanos a no jactarnos de nada y a no creernos superiores, sino ser humildes, Señor, como tu palabra nos llama a que haya unidad y que ese evangelio que predicamos de aquí adelante no quede solamente en el púlpito, sino que nos transforme, Señor, nos haga vivir una iglesia en orden para la gloria suya, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendiga a mis hermanos. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.